Continuamos con más aquí en Economía para Todos. Vamos a hablar de este tema que ha marcado la agenda, lo sigue marcando y probablemente se mantenga así las próximas semanas. El presidente Pedro Castillo remitió ese 25 de marzo el proyecto de reforma constitucional que autoriza someter a referéndum la convocatoria de una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución. Esta situación pondría en peligro la proyección de crecimiento económico del país, que para este 2022, recordemos que el Ministerio de Economía estimaba un crecimiento de cerca de 4%, y lo mismo hacía el BCR, el Banco Central de Reserva, por allí mantenía la expectativa de crecimiento de 3.4%. Sin embargo, estamos con este anuncio lejos de llegar a estas cifras esperadas. Este anuncio, recordemos, se da en medio de un clima de incertidumbre y también de desconfianza, ¿no?, de la inversión privada, un empleo formal que aún no logra, señores, ni siquiera llegar a los niveles prepandemia, y a una caída de los salarios, ingresos, esto de acuerdo al reporte del INEI, el último reporte que señalaba que había pasado el salario en Lima Metropolitana de 1.700 y un poco más a 1.646 soles. Esto sobre todo en distritos de Lima Norte y el Callao, por ejemplo. También hemos visto aumentos en los precios de alimentos y la informalidad, que hoy supera ya el 75%. Las preguntas son claves. ¿Cuáles son? Si es que este es el momento, ¿no?, de una propuesta como esta, y cuáles serían las consecuencias que podrían generar, qué ajustes se deben realizar en la Constitución en materia económica si es que esto se aprueba en el Congreso de la República. Bueno, sobre ese tema vamos a conversar con David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas. Señor Tuesta, ¿cómo está? Bienvenido a Economía para Todos. Hola Valeria, ¿cómo estás? Encantada. En principio, ¿cuál es su opinión? Su opinión, porque veíamos al presidente Pedro Castillo con discursos incoherentes, ¿no? Hay que decirlo, que venía arrastrando desde el día 1, ¿no?, desde que él asumió la presidencia, yendo a eventos en Estados Unidos, llamando a la inversión, regresando al Perú, anunciando Asamblea Constituyente, luego retrocediendo, y nuevamente él ha vuelto a poner sobre la mesa este tema, ya involucrando al Congreso de la República sobre un referéndum para una nueva escritura de la Carta Magna. ¿Cuál es el impacto que podría generar, señor Tuesta, este anuncio del presidente, que todavía no está maduro, pero bueno, lo ha puesto ya sobre la mesa? El anuncio definitivamente incrementa la incertidumbre en el contexto económico. La incertidumbre es el peor enemigo para la inversión. Es decir, un inversionista puede asumir riesgos, pero no saber qué es lo que va a suceder en este caso, una mala gestión del Estado, que no puede lanzar mensajes adecuadamente para las expectativas, simplemente termina derrumbándola, ¿no? Entonces, lo que uno va a esperar sobre esto es, seguramente en los próximos meses, un desplome mayor de la confianza empresarial, y esto tiene impacto sobre inversión, crecimiento y empleo, ¿no? Entonces, las proyecciones que ya estaban convergiendo hacia 2%, incluso por debajo, pues el sesgo ahora se convierte en menor crecimiento para este año y menor para el siguiente. Entonces, no entendemos, digamos, la reacción o este mensaje que claramente significa un quiebre del marco institucional, ¿no? Ahora, señor Tuesta, bueno, usted ocupó el cargo de ministro de Economía y Finanzas. ¿Cuál debería ser el papel, el rol del ministro, del titular de esta cartera, del MEF, en estos momentos que el presidente ha anunciado redactar, ¿no?, someter un referéndum, una nueva constitución? ¿Cuál debería ser el discurso o el consejo que debería darle el ministro de Economía y Finanzas? Sería interesante escucharlo. Yo creo que hoy los agentes económicos están esperando que el titular de la cartera más importante para la gestión de las expectativas, para la gestión de la política económica seria, como siempre ha sido el Ministerio de Economía y Finanzas, se pronuncie y explique de manera consistente
cómo este tipo de anuncios puede ayudar a mejorar la actual situación de la economía, la actual situación de las familias que están enfrentando niveles altos de inflación y no consiguen empleo y por tanto manifiestan constantemente su insatisfacción. Quisiéramos escucharlo y entender cómo esta propuesta de cambio de constitución va a aliviar los problemas de corto plazo y sobre todo va a darnos perspectivas de mediano y largo plazo, ¿no? Hasta ahora nosotros, en general los inversionistas, lo que veíamos en el Ministerio de Economía era una persona importante, un profesional de primera, luchando desde adentro, ¿no? Tratando de convencer dentro del gabinete cuál es la vía correcta a seguir y seguramente teniendo algo de tolerancia política, dadas las circunstancias, ¿no? Pero este anuncio es un tema gravísimo para la inversión. Entonces, yo creo que va a ser importante que en algún momento se pronuncie y que podamos entender cuál va a ser su rol, ¿no? Para alentar y mejorar las condiciones y bienestar de los ciudadanos, ¿no? El rol del ministro de Economía ahora va a ser un poco calmar las aguas, ¿no? ¿Hacer eso o cuál sería? Bueno, eso es justamente lo que deberíamos tratar de escuchar directamente de su propia voz, ¿no? Hoy, por ejemplo, creo que ya está circulando el proyecto por parte, ¿no? Y en principio dice que ha sido aprobado en Consejo de Ministros. Entonces hay que saber un poco ahí cuál es la posición realmente del MEF, ¿no? Pero tal cual está el mensaje, ya digamos, de esta propuesta, es completamente negativo, digamos, hay una seria coincidencia por parte de los agentes económicos de que esto no va a ser la solución a los problemas. O sea, por el contrario, esto significa una radicalización de mensaje que ha venido dando respecto por lo menos en estas intenciones de querer alentar la inversión privada, ¿no? Entonces, no se ve que esto sea una salida consistente y es importante a ver que haya una mayor claridad respecto, por lo menos desde el Ministerio de Economía, respecto a qué significa esta iniciativa presidencial. Cuando analizamos las cifras, señor Tuesta, de los reportes en INEGI, del nivel de informalidad, de la subida de precios, de la caída de ingresos en los hogares peruanos, uno pensaría, ¿es el mejor momento para un anuncio como este? ¿Es un mejor momento para replantearnos o discutir una nueva constitución? De ninguna manera, esto está fuera de las prioridades que está exigiendo la población, ¿no? Como bien señalas, ¿no? Empleo y precios hoy son dos temas claves que están permanentemente en la preocupación de muchas familias. El empleo formal no se recupera aún de los niveles prepandemia, ¿no? Seguro que las personas, sabemos, ¿no? Buscan cómo agenciárselas y cómo tratar de trabajar quizás en el mundo informal, pero el empleo formal, el empleo de calidad, ese no se ha recuperado desde la época de pandemia. Los precios hoy han presentado un incremento, ¿no?, relevante. De hecho, de acuerdo a cifras del Banco Central de Reserva, el salario real, es decir, el poder adquisitivo de las personas, ha caído en más del 20% en Lima Metropolitana. Se entiende que esta caída ha sido mucho mayor a nivel nacional. Entonces, una discusión de la Constitución, imaginemos que tuviera esto algún asidero, no guarda realmente relación con la situación que se ha generado el día de hoy. Lo que estamos viviendo hoy es consecuencia de las decisiones tomadas desde el primer minuto que el presidente Castillo asumió el gobierno el 28 de julio, en que lamentablemente decidió espantar la inversión privada y se generó una fuga de capitales impresionante, sin precedentes, 16.000 millones de dólares fuera del país. Hoy esto puede acentuarse y de hecho estamos empezando a observar cómo el tipo de cambio empieza a incrementarse y de hecho
lo que se va a ver muy probablemente es una mayor reacción o transmisión hacia los precios, hacia mayor inflación y una depresión en el crecimiento económico. Todo lo contrario, basta con este anuncio que ha señalado, ¿no? Estamos comprando todos los boletos, digamos, para que sea una situación bastante complicada en materia económica. Señor Tuesta, ahora, esto va a tomar tiempo, ¿no? Han presentado el proyecto de ley, mañana hay junta de portavoces, lo van a discutir, debate por aquí, debate por allá. Y no sabemos si es que de repente esto va a entrar a la comisión. Bueno, va a haber una discusión de semanas, imagino yo. Pero ¿qué va a pasar mientras tanto, señor Tuesta? Mientras tanto, ¿qué va a ocurrir en la economía? ¿Qué es lo que vamos a ver? El anuncio, solo el anuncio, ya genera este clima de incertidumbre agudo. A ver, desde un punto de vista, al menos escuchamos a los principales constitucionalistas, creo que hay un consenso bastante claro que esto no tiene mucho recorrido, ¿no? Este proyecto. Todo indica también que el espacio político, al menos dentro del Congreso, tampoco tiene mucho espacio. La opinión pública también muestra que no tiene una principal predilección o apuro por alguno de estos cambios, más allá de que de repente puede haber algunas simpatías en algunos espacios de la geografía del país, pero en general la mayoría no respalda estas circunstancias. Pero más allá de que sabemos cuál es su derrotero, de que no va a llegar a los términos o a las ansias que tiene el Ejecutivo, basta simplemente a los agentes económicos conocer cuáles son las intenciones de este gobierno. Y sus intenciones son completamente alejadas o están completamente alejadas de lo que significa una política económica coherente y enfocada en las prioridades del país. Entonces, si esa es su forma, como está analizando la situación de la economía, y esa es la política que quiere poner en marcha, más allá de que tenga éxito o no, la mala señal ya está dada. Lo cual genera incertidumbre y esa incertidumbre hace que no se impulse la creación de empleo formal y de esa manera, digamos, podemos ver la consecuencia directa a los hogares peruanos. Así es, hoy por hoy, muy probablemente, bastantes de las inversiones que tenían de repente pensado dar una oportunidad, digamos, para desarrollar algún negocio, muy probablemente hoy hayan tirado para atrás, ¿no? Y se nota ya cuando uno empieza a observar el movimiento de los principales indicadores financieros, ¿no? Como te mencionaba yo, el tema del tipo de cambio. Claro. Esperemos justamente las próximas encuestas empresariales a ver qué señalan, pero todo indica que lamentablemente las señales van a ser negativas. Y para cerrar, señor Tuesta, ¿qué tanto nos podría ayudar, o de repente casi nada, el precio de los metales? El precio internacional de los metales. ¿Podríamos por allí, no sé, apoyarnos en eso o es en vano? Bueno, eso es de alguna manera lo que nos está permitiendo vivir este escenario, digamos, de burbuja, ¿no? Gracias al precio de los minerales es que hasta el día de hoy las proyecciones de crecimiento están alrededor del 2%. Sin ese precio, ese beneficio que hemos tenido los minerales, muy probablemente hoy estaríamos en cifras negativas. De hecho, las tendencias claramente señalan a una desaceleración. Pero yo creo que con este tipo de anuncios no nos va a alcanzar, no nos va a sumar esta ayuda que tenemos por el lado de los commodities. Clarísimo. Señor Tuesta, muchísimas gracias por acompañarnos. David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas y además presidente del Consejo Privado de Competitividad, estuvo con nosotros en Economía para Todos. Hacemos una pausa y regresamos con más.